y ética. Soy ciudadano porque... Bienvenidas y bienvenidos a Civil Noticias, el primer noticiero para las y los alumnos de la asignatura Formación Cívica y Ética de primera de secundaria. Les saludamos Betina Covarrubias Sousa y Nadia Jiménez, en vivo y en directo desde el Foro C de la Dirección General de Televisión Educativa. Agradecemos su preferencia por este noticiero. Sí, el de las noticias acerca del ejercicio de la ciudadanía y las implicaciones que conlleva ser ciudadana o ciudadano. Vayan por su libreta de notas y su bolígrafo, porque las noticias de este programa son de gran interés y no podrán dejar de anotar los comentarios acerca de los acontecimientos reportados. Aquellas y aquellos televidentes con debilidad visual, alisten su punzón, regleta y hojas Leyer. Comencemos nuestro programa con las breves de hoy. Adelante, Nadia. En las breves de hoy. La pandemia continúa en el país. El presidente de los Estados Unidos de América puede cambiar la vida de muchos migrantes. Marshall McLuhan declaró: la ciudadanía moderna es un estatus de derechos y deberes. La ciudadanía digital conlleva obligaciones. No se pierdan la sección de Civirrelatos, pues veremos y escucharemos la crónica Lo que no se permitía a las mujeres, pero lograron que sí. En la sección Civitips hablaremos de cómo ser una mejor ciudadana o ciudadano. Este programa es para ustedes, por eso les escucharemos en la sección especial La ciudadanía en la calle tiene la palabra. Su participación es muy importante para nosotros. Escríbanos en el hashtag Yo Soy Ciudadana, porque... No se vayan, regresamos después de la siguiente pausa informativa. La pandemia por COVID-19, que inició en febrero de 2020, sigue latente en el país. No bajen la guardia, mantengan la sana distancia, laven de forma frecuente sus manos con abundante agua y jabón. No olviden portar el cubrebocas de manera correcta al salir de sus casas. Recuerden que si cada uno de nosotros se cuida, nos cuidamos todos. Vamos con la maestra Betina. Gracias, Nadia. Pasemos a las noticias internacionales. Gran conmoción causó el anuncio del proyecto de la ley que está preparando el presidente de los Estados Unidos de América y los demócratas para brindar la oportunidad de la ciudadanía a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en suelo estadounidense. Pero, ¿por qué el revuelo? ¿Qué significa la ciudadanía? Veamos y oigamos la siguiente cápsula informativa que preparó para nosotros Carola. Gracias, Betina. Para comprender la trascendencia de la nota anterior, es importante saber qué significa el término ciudadanía. Lo primero que se debe decir es que es muy antiguo, pues proviene del latín civitas. Imaginen, desde el tiempo de los grecorromanos. En la antigüedad se utilizaba para distinguir a quienes pertenecían a la comunidad política de los que no. Por ejemplo, en Grecia, esa condición solo se daba a los varones libres que poseían ciertas riquezas y habían nacido o se habían naturalizado en la ciudad-estado o polis. Tiempo después, el término ciudadanía comenzó a referirse a la condición que tenían las personas por pertenecer a una ciudad o una comunidad organizada. Interesante cápsula acerca del concepto ciudadanía, cuyo significado es más amplio en la actualidad, ya que en estos días se requiere tener más condiciones que solo políticas para ejercer la ciudadanía y tomar decisiones. Varios países del mundo establecen la edad como condición determinante para ejercer la ciudadanía, aunque la edad varía de país en país. Se explica que es ciudadana o ciudadano cuando se tiene plena capacidad para actuar y decidir, adquiriendo obligaciones y responsabilidades que se suman a los derechos, ya adquiridos por nacimiento o naturalización, por haber nacido en un territorio o porque siendo extranjero decide ser parte del país en el que vive. Por ejemplo,
La mayoría de edad en Japón se establece a los 20 años, mientras que en España, Argentina, Turquía y Francia se hace a los 18, en Ecuador a los 21, en Canadá a los 19 y Australia a los 17. ¿Y ustedes, queridas y queridos televidentes, saben a qué edad se concede la ciudadanía en nuestro país y con qué documento nos identificamos? Llámenos y participe respondiendo estas dos sencillas preguntas. Les escuchamos con atención. ¿A qué edad se adquiere la ciudadanía en nuestro país? A los 18. ¿Con qué documento nos identificamos como ciudadano? Con el INE. Mi nombre es Gitzel Hernández Martínez y tengo 14 años. ¿A qué edad se adquiere la ciudadanía en nuestro país? A los 18 años de edad. ¿Con qué documento nos identificamos como ciudadanos? Con la credencial para votar. Mi nombre es Cintia Yasmín Tinoco Cabrera y tengo 14 años. ¿A qué edad se adquiere la ciudadanía en nuestro país? A los 18 años. ¿Y con qué documentos nos identificamos como ciudadanos? Credencial para votar vigente, pasaporte vigente, cédula profesional vigente, credencial del Instituto Nacional. Mi nombre es Evelyn Vanessa Martínez Rangel. Tengo 15 años. ¿A qué edad se adquiere la ciudadanía en nuestro país? A los 18 años. ¿Qué documento nos identificamos como ciudadanos? El INE. Mi nombre es Leslie Catherine Castañón Santiago, tengo 14 años. Gracias por su rápida respuesta a nuestro llamado. ¡Qué diversidad de contestaciones las de nuestros y nuestras participantes! Lo que nos dejan claro es que para acreditarnos como ciudadanas o ciudadanos debemos tramitar la credencial de elector en el Instituto Nacional Electoral, pues es a la vez nuestro documento de identificación ciudadana. Pero eso no es todo. Recuerden que para ser ciudadanas y ciudadanos, y de acuerdo con el artículo 34 constitucional, además de cumplir con la mayoría de edad, las mexicanas y los mexicanos debemos tener un modo honesto de vivir. Por lo tanto, la ciudadanía se vincula a la identidad de una persona en el ámbito público. Se es ciudadana o ciudadano cuando se reconocen las capacidades de una persona para intervenir en los asuntos que le son importantes a la sociedad, teniendo libertad para tomar decisiones y para realizar acciones en beneficio colectivo. Vamos contigo, Nadia, y la siguiente nota informativa. La ciudadanía moderna es un estatus de derechos y deberes, declaró Marshall McLuhan en su momento. El profesor, filósofo y teórico canadiense opinó que la ciudadanía moderna era un estatus con el cual se atribuyen derechos y deberes a los nuevos grupos sociales, sobre todo a partir del nacimiento de la sociedad industrial en el siglo XVIII. Según McLuhan, el individuo no solo es sujeto de derechos, sino también de deberes sociales para con su comunidad. De acuerdo con el filósofo, eso es lo que posibilita el ejercicio de los derechos. Conforme a la nota anterior, ser ciudadana o ciudadano significa entonces tener la capacidad de participar en la selección de representantes y gobernantes, de valorar la diversidad, la tolerancia y de dialogar para resolver los conflictos. En nuestro país, todas las ciudadanas y ciudadanos tenemos derechos, pero también obligaciones que debemos cumplir. Tanto los derechos como las obligaciones están estipuladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como lo comenta Mario, un especialista en mantener el orden en la siguiente cápsula informativa de la sección Civil Legal. Hola Mario, te vemos y te escuchamos. La saludo desde las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde sesionan los diputados federales, y les comento que, de acuerdo con los artículos 31, 35 y 36, la Constitución, los derechos y las obligaciones de los ciudadanos mexicanos son derechos: votar en las elecciones populares y poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las cualidades que establezca la ley; asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos públicos del país; tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que prescriben las leyes; ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Obligaciones:
hacer que sus hijos asistan a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley. Alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva para asegurar y defender la tranquilidad y el orden interior. Contribuir para los gastos públicos de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa, que dispongan las leyes, desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas que en ningún caso sean gratuitos, desempeñar los cargos del lugar donde se resida, las funciones electorales y las de jurado. Gracias, Mario, por la información que nos brindas, pues es de gran utilidad para las y los televidentes saber cuáles son sus derechos y obligaciones como mexicanas y mexicanos. Interesante el tema de la ciudadanía y de ser ciudadana o ciudadano, ¿verdad, maestra Betina? Pero ¿sabían ustedes que las mujeres fueron víctimas de exclusión y discriminación por mucho tiempo en cuanto a esto de la ciudadanía? El equipo de Civi Noticias nos preparó una crónica al respecto para la sección Civi Relatos. Veamos y escuchemos lo que no se permitía a las mujeres, pero lograron que sí. Libertad, igualdad y solidaridad fueron las bases de la lucha que las mujeres comenzaron para terminar con su exclusión de las decisiones públicas. Aunque la presencia femenina fue permanente en las épocas antigua, medieval y moderna, no fue sino hasta la edad contemporánea cuando empezó la lucha por su visibilidad. A finales del siglo XVIII y al marco de la Revolución Francesa, dos mujeres, Mary Wollstonecraft y Olympia de Gaugues, comenzaron la lucha por reivindicar los derechos de las mujeres. La primera comentó que si la ciudadanía se consideraba bien, no había razón alguna para no excluir de él a la mitad de la humanidad, mientras que la segunda hizo patente la no inclusión femenina de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, al redactar la Declaración de la Mujer y la Ciudadanía. La declaración se convirtió en uno de los textos más importantes en la historia de la lucha, por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, por sus ideas y por la crítica a dictadura derivada del movimiento revolucionario. Olympia de Gaugues fue guillotinada en 1793. La lucha por la ciudadanía continuó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con el movimiento de los sufragistas. Este exigía el reconocimiento de los derechos civiles y políticos plenos de las mujeres, que así lograron su entrada en el mundo de los derechos políticos en diversos países y continentes, pero no es el reconocimiento de una ciudadanía plena e igualitaria. Por eso continúa el movimiento feminista hasta hoy. Y bueno, pues desde este bello espacio se despide Carla. Ha sido una lucha constante de las mujeres hasta nuestros días, Nadia. Afortunadamente, estamos en una sociedad democrática donde las y los ciudadanos participan activamente, no solo en el pleno político, sino también en lo relevante para el mejoramiento de la sociedad. Aún tenemos otro dato curioso al respecto. ¿Sabían que las mujeres también estuvieron vinculadas con la lucha obrera? Los siguientes son claros ejemplos de ello. En 1881, las maestras de la provincia de San Luis, en Argentina, realizaron una huelga por falta de pago durante 8 meses. ¿Se imaginan? Entre 1896 y 1899, el periódico La Voz de la Mujer, encabezado por Virginia Bolten, invitaba a las mujeres a rebelarse contra la opresión masculina. Virginia era sindicalista, feminista y anarquista. El lema que mejor retrataba al diario era: ni Dios, ni patrón, ni marido. Su distribución era semiclandestina en Buenos Aires y tenía una tirada de entre 1,000 y 2,000 ejemplares. La participación de las mujeres a través de los medios de comunicación fue de gran ayuda para alzar la voz y exigir la participación femenina en la toma de decisiones, tanto en el gobierno como de la sociedad. A continuación, les daremos varios tips para ser mejores ciudadanas y ciudadanos. Ser una buena ciudadana o ciudadano es una inquietud genuina de quienes vivimos en comunidad. Para algunas y algunos de nosotros significa conocer los derechos y ponerlos en práctica.
Para otras personas es procurar hábitos saludables de vida. Y hay quienes relacionan la buena ciudadanía con la participación en foros sociales. Se realizó una encuesta para analizar la percepción de las personas acerca de la buena ciudadanía. La pregunta que se hizo a las y los participantes fue: ¿qué hace una buena o buen ciudadano en México? Se les pidió responder: muy importante, algo importante, poco importante y nada importante. El Instituto Nacional Electoral compartió el resultado de la encuesta en su página, de la cual se obtuvo la gráfica que se proyecta en pantalla. Te cedo la palabra, maestra Betina. Según la gráfica proyectada, la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos considera que es muy importante obedecer las leyes y las normas. Siempre, posteriormente, participar en una obligación ciudadana como lo es el elegir democráticamente a nuestros representantes, estar informados de las acciones de gobierno y atender las necesidades de su comunidad. Como ven, sin duda, una ciudadana o ciudadano que participa y se involucra activamente en un gobierno democrático logrará siempre el bienestar para su sociedad. Interesante encuesta acerca de la buena ciudadanía, maestra Betina. Algunas y algunos televidentes interesados nos han compartido su opinión al respecto. Oigamos los mensajes de voz en el teléfono del estudio. ¿Le parece? Adelante. Escuchemos con atención antes de irnos a un corte. ¿Qué características debe tener un buen ciudadano en nuestro país? Debe de tener valores, respetar la diversidad y el medio ambiente, rechazar acciones que perjudiquen la paz a la sociedad, como lo son la violencia, la discriminación, el maltrato, la exclusión, etc. Respetar los derechos humanos propios y de los demás. La persona también se informa de lo que ocurre constantemente en el país y participa para generar un buen cambio. Soy la maestra Yaneli Bernabé Francisco. Mi nombre es Dulce Ivonne Hernández Pérez. ¿Y qué características debe tener un buen ciudadano en nuestro país? La principal característica creo que es ser respetuoso ante las demás personas, ser tolerante con las personas que tienen pensamientos o actitudes distintas a nosotros, ser honestos y sobre todo ser empáticos. Para mí esas son las características que debería tener un ciudadano en nuestro país. Muchas gracias por participar, amables televidentes. Su opinión es muy valiosa para nosotras. ¿Y ustedes que están en casa, de qué manera actúan como buenas ciudadanas y ciudadanos? Como todas y todos sabemos, en un país democrático, ser ciudadano implica actuar conforme a valores y actitudes como los siguientes: respeta las diferencias, asertividad, empatía, equidad, información, escucha activa, apego a la legalidad, igualdad en dignidad y derechos, justicia, solución justa y pacífica de los conflictos, diálogo, respeto a los acuerdos, búsqueda del bien común. Ríjanse y actúen con base en ellos. ¿Qué dices, Nadia? ¿Nos compartes tus consejos al respecto? ¡Claro! Los tips de hoy para mejorar nuestro actuar como ciudadanas y ciudadanos son 4. Informarse. Actuar con responsabilidad. Actuar con sentido crítico y comprometerse. Recuerden los 4. Y hablando de participación, pasemos a nuestra sección Lo que opinan las y los ciudadanos. Compártanos sus acciones como buenas ciudadanas y ciudadanos con el hashtag Soy Ciudadano porque... Vamos con usted, maestra Betina. Gracias, Nadia. Esos son algunos de los mensajes recibidos. Mario Segura nos dice: en reiteradas ocasiones asaltaron mi colonia por falta de luz. Los vecinos y yo nos organizamos para solicitar luminarias. Las colocamos y ahora la colonia es más segura. Otro comentario, Laura Medrano nos comenta: en la unidad habitacional donde vivo, elegimos antier a nuestro representante de colonos. Para nosotros la elección es primordial, pues él nos informó oportunamente acerca de las necesidades del edificio. Antonio Munguía escribió: el próximo sábado iré a la alcaldía a recoger la pintura para las banquetas. Mis amigos y yo pintaremos las de la colonia donde vivo. No cabe duda, maestra y televidentes, que el ejercicio de una buena ciudadanía en la vida democrática hace que cualquier adversidad social llegue a una buena solución.
ayudándonos en comunidad, participando para las mejoras de nuestra colonia y los diversos espacios de convivencia. El concepto de ciudadanía se ha ampliado, pues ahora también somos e-ciudadanía o ciberciudadanía. ¿Qué significa esto? Pues que en todas y todos tenemos derecho a acceder a las tecnologías de la información y comunicación y a desarrollar destrezas digitales, pero también tenemos la obligación de aprender a ser buenos pobladores de Internet. Veamos y escuchemos la siguiente cápsula informativa de Gisela Sierra y Víctor Díaz acerca del Yo Digital. Hoy hablaremos de nuestra identidad digital. Acompáñenos y tomen nota. Cuando navegas por la red, es común que algunos sitios web te soliciten ingresar tus datos e intereses personales. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿O cuáles son tus gustos y pasatiempos favoritos? Esta información forma parte de tu vida privada y tu personalidad. Y precisamente a esto nos referimos cuando hablamos de nuestra identidad digital, también conocida como nuestro yo digital. Así es, Gisela. Nuestro yo digital está compuesto por todos los datos que nos identifican como personas a través de Internet. Es decir, está conformado por toda la información personal que compartimos por las redes sociales, que subimos a la red y que se registra en toda clase de sistemas informáticos. Ahora bien, es importante recordar que esta información puede ser vista y leída por otras personas. Incluso los buscadores digitales usan la información que les damos para ofrecernos productos, actividades o servicios que puedan sernos útiles o gustarnos. Efectivamente, Víctor. Nuestro yo digital es la imagen que proyectamos sobre el ciberespacio, así como lo que otras personas pueden ver acerca de nosotros a través de los ambientes digitales. Esta es una imagen que nosotros mismos vamos construyendo al momento de generar, buscar y compartir información por Internet, así como a la hora de interactuar con otros cibernautas. Por ejemplo, cuando publicamos en redes sociales, al escribir en un blog, al mandar mensajes instantáneos, correos electrónicos, al registrarnos en algún sitio web o simplemente al navegar por el ciberespacio. Por lo mismo, es importante saber que todo lo que compartimos y publicamos sobre nuestra persona deja una huella digital, la cual es toda aquella actividad e información personal que se queda en la red y que nunca se borra. Las páginas web y los buscadores que utilizamos para encontrar textos, imágenes, videos y otros contenidos en Internet guardan toda esa información sobre nosotros, por lo que debemos ser muy cuidadosos con todo lo que publicamos, así como dónde y con quiénes lo compartimos. Es muy importante, además, que tanto en las páginas donde navegamos como en las redes sociales contemos con nombres de usuario y contraseñas seguras, que no sean fáciles de adivinar. Esto para evitar que otros cibernautas hagan mal uso de nuestra información personal. Para ello, te recomendamos utilizar distintos usuarios y contraseñas para cada cuenta importante que tengas, así como combinar diversos caracteres para su elaboración. En lo posible, intenta cambiar la contraseña o clave de ingreso con regularidad, aproximadamente después de cada 3 o 6 meses de uso. Se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar, nos gustaría que ustedes, las y los televidentes, anoten en su libreta una reflexión acerca de las estrategias para lograr una participación ciudadana en beneficio de todas y todos. Compártanla con sus familiares, amistades y docentes. Es momento del civirresumen. Las notas principales de hoy fueron: hablar de ciudadanía es la condición que nos otorga cuando tenemos la capacidad plena para obrar y tomar decisiones. Las ciudadanas y los ciudadanos tienen derechos y obligaciones desde el marco legal. En un país democrático, las ciudadanas y los ciudadanos no solo tienen posibilidad de actuar en la vida política, sino en todas las esferas sociales con base en los valores. Somos ciberciudadanas y ciudadanos con derechos y obligaciones. Recuerden que para ser mejores ciudadanas y ciudadanos deben informarse. Indaguen más acerca de la ciudadanía en fuentes de información diversas y confiables. Agradecemos la participación de todas las personas que hicieron posible Civi Noticias. A usted, maestra Betina, y a ustedes, televidentes, gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Fue un gusto estar contigo, Nadia.
Y a ustedes en casa los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a sintonizarnos a diario. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.